En este primer video vamos a tratar de entender de forma intuitiva qué es esto del aprendizaje automático y del Machine Learning, así que vamos a verlo más en detalle. Pero antes de comenzar los invito a visitar la Academia Online de Codificando Bits, en donde encontrarán cursos de formación en ciencia de datos, Machine Learning y Deep Learning, y a los cuales podrán acceder por una suscripción mensual de tan solo $10. Y ahora sí, comencemos. Bien, para entender qué es esto del aprendizaje automático, veamos cómo funciona convencionalmente un software en un computador típico. Entonces, supongamos que tenemos una aplicación de e-commerce, de comercio electrónico, y veamos que esta aplicación, por ejemplo, es para la compra de diferentes productos. Entonces, esta aplicación pues tendrá como entrada la información proporcionada por el usuario. Probablemente en este punto tendrá una interfaz o un sitio web. Y ese sitio web nos generará dos elementos. Nos generará, por ejemplo, a la salida el ID, la identificación del usuario, y nos entregará la página web, la identificación del producto que quiere comprar el usuario. Y esto ingresa entonces a un bloque, que es básicamente un programa del computador. Y ese programa internamente tiene una base de datos, básicamente una tabla, que contiene una gran cantidad de filas con la identificación de los diferentes productos que están disponibles para que el usuario los pueda adquirir. Bien, entonces vamos a llamar a este programa el cerebro de todo este sistema de e-commerce. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el usuario ingresa a la página, se obtienen estos dos parámetros, el ID del usuario, el ID del producto, y el programa básicamente lo que hace es cruzar esa información con lo que tiene acá en la tabla o en la base de datos y generar entonces a la salida, por ejemplo, una confirmación de compra. Entonces, básicamente esto, si analizamos en detalle lo que nos interesa en este momento, que es lo que hace ese software del computador, pues acá tenemos en ese programa simplemente una serie de reglas. Una serie de reglas que tiene que seguir ese programa del computador para finalmente, con ese dato de entrada proveniente del usuario, generar entonces la confirmación de compra. Entonces aquí simplemente lo que se requiere es una serie de reglas para poder ejecutar ese proceso. Y en ese caso entonces esas reglas las podemos fácilmente codificar en un programa. Entonces realmente en este punto, cuando vemos que las reglas fácilmente se pueden codificar en un programa, no necesitamos lo que se conoce precisamente como el aprendizaje automático. Entonces este es un ejemplo del software cómo funciona típicamente y como desde hace varios años en diferentes aplicaciones ha funcionado. Entonces en este punto no necesitamos un esquema de aprendizaje automático. Ahora veamos la otra parte o la otra cara de la moneda, que es la que nos interesa. Vamos a tener una intuición acerca de lo que es esto que se conoce como el Machine Learning o el aprendizaje automático o el aprendizaje de máquina. Entonces vamos al ejemplo básico de, creo que todos lo han visto, de cómo funciona Siri o estos asistentes, por ejemplo, como los que ofrece Google y Amazon. Entonces básicamente tenemos el usuario pronuncia unas ciertas palabras clave, por ejemplo, hola Siri, ¿sí? Y entonces esto ingresa, esta es la entrada que tenemos, el audio de entrada que tenemos. Tenemos por acá entonces un micrófono que captura esa señal, la convierte en una serie de ceros y unos, y eso ingresa entonces a un teléfono celular, y ese teléfono celular entonces nos va a generar una salida. Esa salida, ¿qué puede ser? Puede ser simplemente que entonces se active la aplicación para que el usuario empiece a hacer consultas sobre algún dato en particular, pero entonces lo que nos interesa es mirar acá el cerebro de este programa. Entonces fíjense que en este caso ya lo primero que podemos ver en comparación con el software convencional es que realmente en este caso no podremos programar de manera explícita, es decir, no podremos escribir acá
en el computador o en el programa que tengamos una serie de reglas explícitas para que si el usuario dice aquí hola Siri, inmediatamente entonces se active o se genere una salida determinada dependiendo de esta entrada. ¿Por qué no podemos escribir una serie de reglas específicas o codificarlas de manera específica en un programa convencional de computador? Porque esta serie de palabras que pronuncia el usuario pues tienen unas grandes variaciones. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en un entorno donde haya un ruido de fondo, ¿sí? El usuario puede hablar más rápido, puede hablar más lento, la entonación puede ser diferente, puede ser un usuario hombre, puede ser una mujer, y en todos esos posibles casos, el programa, entre comillas, debería ser capaz de reconocer que el usuario está diciendo hola Siri y generar la salida correspondiente, ¿sí? Entonces, como la entrada tiene tantas posibles variaciones, realmente acá en este punto no podemos usar un programa de computador convencional. No podemos usarlo. Entonces, ¿cuál será la alternativa en este caso? Entonces, la idea es básicamente la siguiente. Lo que vamos a tener, y aquí es donde entra precisamente el aprendizaje de máquina, vamos a tener en esa cajita, en lugar de un programa, una serie de elementos, voy a llamarlos perillas, unas perillas, y entonces yo a ese elemento voy a introducirle una gran cantidad de datos. Entonces la entrada va a ser una gran cantidad de datos. ¿Qué tipo de datos vamos a introducir? Pues si esa cajita va a ser capaz de reconocer la voz humana, pues esos datos precisamente van a ser grabaciones de voz humana en diferentes contextos provenientes de diferentes personas. Entonces, ¿cuál es la idea con todo esto? Que se le presenten todos esos datos a esta cajita, y esa cajita entonces, a medida que yo progresivamente le presento los datos, estas perillas que vemos acá, que las vamos a llamar específicamente los parámetros, estos parámetros o esas perillas se van a empezar a mover, se van a empezar a ajustar. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la salida que queramos obtener. Entonces vamos a tener una salida de referencia, y la idea es que a medida que se van presentando los datos a esta cajita, que luego veremos que se llama un modelo, a esa cajita entonces se le presentan esos datos y progresivamente esos parámetros o esas perillas se van ajustando, se van moviendo poco a poco de manera tal que obtengamos la salida que queremos tener. Es decir, que si por ejemplo el dato de entrada en un momento particular es un silencio, la persona no está hablando, pues la salida no debería ser ninguna, debería ser nula completamente. Pero si por ejemplo la entrada, el dato de entrada es la palabra o la serie de palabras hola Siri, la salida debería ser por ejemplo una respuesta de ese programa, de Siri, diciendo hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Bien. Entonces, dependiendo de cómo sean esos datos, esos parámetros o esas perillas se tienen que ir ajustando. Y aquí, fíjense que entonces no estamos codificando de manera explícita unas reglas, sino que estamos obteniendo unos parámetros que permitan ajustar la salida para la aplicación que tengamos pensada desarrollar, digamos, con este esquema. Entonces, como no estamos codificando de manera explícita esos parámetros, de lo que hablamos es precisamente del aprendizaje automático. ¿Por qué aprendizaje? Porque en últimas, esta cajita, ese modelo, está aprendiendo a detectar ciertos patrones en el set de datos de entrada para generar una salida. Entonces, por eso se llama aprendizaje. ¿Y por qué automático? Es automático porque realmente nosotros no estamos definiendo, o ya veremos más adelante que no definimos de forma directa cómo modificar esos parámetros, cómo mover esas perillas, sino que a través de un algoritmo computacional, esos parámetros, dependiendo de cómo sean los datos y la salida que queremos obtener, esos parámetros se van a ajustar automáticamente. Entonces, esta es la idea de lo que es el aprendizaje automático, que esto también se llama precisamente aprendizaje de máquina, o, como su nombre lo indica acá, precisamente es el Machine Learning. Bien, entonces esa es la idea general de lo que es el aprendizaje automático.
Bien, con esta idea intuitiva de lo que es el aprendizaje de máquina, vamos a empezar a formalizar un poco más esas ideas para usar la terminología propia del Machine Learning y el Deep Learning, que será el tema precisamente del próximo video.